Divino Padre, le damos gracias, Señor, por otro día de vida que nos concedes y por la multitud de oportunidades que nos presentas para estudiar tu palabra, por los tiempos libres que tenemos y los tiempos que te dedicamos a usted y a la palabra, Señor. Ahorita estamos aquí prestos como tierra fértil, listos, esperando que el sembrador siembre semilla en nosotros, Señor, y pedimos que tu Espíritu esté con nosotros y nos ayude a recibir y a cosechar en Cristo Jesús. Amén. Alguien léame Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues somos salvos por gracia, esto no es de nosotros, es don de Dios. El siguiente verso dice que para que nadie se gloríe. Vamos ahorita, como pueden observar, abran sus Biblias a Efesios capítulo 2, porque lo vamos a estar leyendo todo y vamos a estar estudiando sobre nuestra nueva vida en Cristo, en comparación a la vida que conllevábamos antes de venir a Cristo. Debemos de, en este estudio, ver un contraste entre antes y ahora en Cristo. Iba a decir después, pero no. Ahora en Cristo, antes de Cristo y ahora en Cristo. Debemos, y espero que ustedes vean y observen, y si en algún caso notan el contraste, infórmenos. Tres metas que quiero lograr en este estudio es que nosotros desarrollemos una mejor comprensión de la tensión que existe cultural entre los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Y pero como la carta fue escrita en el primer siglo, o los primeros 100 años, es la iglesia primitiva, pero la cultura de hoy, aunque quizás varía, la verdad es que es casi igual en cuestión de racismo, en cuestión de violencia y todo eso existía en aquellos entonces. La diferencia es que había un imperio que controlaba la mayoría del mundo y era el imperio de Roma. Hoy en día hay conflictos entre países. En aquel entonces existía, pero no al nivel que existe hoy en día. La iglesia de Éfeso estaba incluida en el imperio de Roma. Pero quiero que entiendan los choques que había entre un grupo de ídolos y de multitudes de dioses en comparación al cristianismo, que solo creían en un Dios, tres personas en un Dios. Pero también existía el conflicto entre los judíos y los cristianos. Había conflicto entre judíos y cristianos y gentiles. La segunda cosa que quiero que descubran aquí, de facilitarles a ustedes para que ustedes sean testigos, sean luz, sean sal, es comprender la importancia de ver a los creyentes como hermanos y hermanas, como la palabra de Dios nos enseña. Eso fue difícil para mí. Cuando la gente me decían hermanos, yo me quedaba viendo y preguntaba, dice, ¿por qué me dice hermano? Ni lo conozco. No, fue hasta después, cuando empecé a leer la palabra de Dios, que voy descubriendo que Dios nos considera como una familia. Entonces, ese es un concepto que buscamos desarrollar aquí. Por último, descubrir maneras prácticas de mostrar amor a sus hermanos en Cristo. Cómo amarnos y cómo debe de manifestarse ese amor uno con el otro. Una cosa es fácil decir te amo, pero otra cosa es probarlo, mostrarlo. ¿Cómo lo mostramos? Porque si hay amor se va a manifestar. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cómo cambió usted cuando se convirtió en un seguidor de Cristo? ¿Qué cambios inmediatamente fueron notables en usted? Cuando se convirtió a Cristo, seguidor de Cristo, ¿qué cambios impactantes
se sintieron, observaron la gente. Las malas palabras. Ahora hay malas palabras, pero no son maldiciones, ¿verdad? Ahora le eleva la voz. La conversación cambia. Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otros cambios? Ok, so ahora dejar de tomar refrescos alcohólicos, porque yo la vi tomando agua el otro día. Como dijo el hermano Marcos, borracho. Ah, bueno, eso sí entiendo, fíjese, porque parece que de allá vengo. No, yo entendí lo que estaba diciendo, pero para los que están viéndonos acá en YouTube, quién sabe, dice, pero yo sigo tomando. Emborrachándose, eso dejó todo eso, ok, qué tremendo cambio, gracias a Dios, que Dios me libró de la fumadera, de la tomadera, de las maldiciones. ¿Qué otra cosa? ¿Algunos de ustedes notaron cierta gente distanciándose de ustedes? Sí. Y ustedes no sabían por qué, ¿verdad? Pues yo por lo menos no sabía, después me explicaron. Ok, antes de entrar al estudio, déjenme mencionar algunas cosas que vamos a leer en este capítulo, en 30 minutos. Porque las cosas que Pablo está hablando a una iglesia que está mezclada. Había cristianos gentiles y había cristianos judíos. Y había en el mismo pueblo, había judíos que no eran salvos y obviamente había gentiles que no habían salvos. Y él quiere eliminar esa brecha que existían entre judíos que se creían que tenían una ventaja sobre el que no era judío. O sea, ahora están en Cristo, dice, pero ellos fueron los que recibieron la ley. Y Pablo quiere eliminar eso y nos dice esto, de dos pueblos nos hizo uno. Y esto es lo que Jesús logra para nosotros en la salvación. Hizo un solo y nuevo hombre. Eso ya no existe judío, no existe, como anoche le estaba diciendo a mi esposa, en cuestión de estar en Cristo, ya no hay Salvador y no hay México. Ahora somos ciudadanos de un reino donde Cristo es rey. Entonces de todas las identidades, razas y qué más, todos niveles sociales y educación y qué más, Dios ha hecho un solo hombre, mezclado de todo, un solo cuerpo. Nos hizo conciudadanos de los santos. Ahora, quien se crea santo en Cristo tiene que abrazarme porque soy conciudadano con Él. Alguien me dijo, sí, pero yo nací aquí. Decía, a mí, ¿qué me importa? Soy ciudadano como tú lo eres. Tengo los mismos derechos que tú tienes, aunque yo no nací aquí. Pero tengo todos, ¿no es cierto? Cuando uno se hace ciudadano de este país, tiene los mismos derechos de los que nacieron aquí. Y al contrario, como él le dije, yo serví en el ejército y tú no, así que cállate. Y luego dice, nos hizo miembros de la familia de Dios. ¿Quién es nuestro Padre? Aunque tenemos un Padre que es sobre todos. Cada quien tendrá su Padre individual, pero tenemos Padre celestial que es sobre todos. Son miembros de una familia, nos hizo un templo santo y nos hizo morada de Dios en el Espíritu Santo, que es lo que vamos a estudiar aquí, el último. Vamos al primer punto. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. Y esto es interesante que registre nuestro cuerpo. Porque siento que hay gentes que creen que traen algo al cristianismo, que añaden algún valor que otros no. Y aquí dice que todos somos salvos por gracia. No hay nadie que venga a Cristo si no es por gracia. Vamos a leer el primer punto, salvos por gracia por medio de la fe. Y el subpunto A, antes estábamos muertos. Esto quiere decir que antes de Cristo todos nosotros estábamos muertos. Y ese es el cambio que no se mencionó. Ahora en Cristo estamos vivos. Antes sin Cristo estábamos muertos.
Y hablé con un jovencito que acababa de recibir a Cristo. Me dijo, pero yo no estaba muerto antes de venir a Cristo. Yo no vine a Cristo porque estaba muerto. Es que tú no sabías que estabas muerto. Dice, respiraba y todo eso. No, estamos hablando de muerto espiritualmente. Ya tuve que explicarle. Espero que ustedes no necesiten la explicación. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Alguien léalo, por favor? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, aquí hay multitudes de mensajes, pero solo darle un sobrepase. Nos dio vida. Está hablando con todos los que ahora se profesan ser cristianos. Dice, nos dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos todos muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y era todos, no había una persona. Que nos dio vida, todos estábamos muertos. Si estábamos muertos, ¿qué le añadimos al cuerpo de Cristo? Nada. Si no es por la vida que Cristo nos da, no trajéramos nada, porque un muerto no ofrece nada. ¿Cuántos de ustedes buscarían a un plomero entre el cementerio? Yo no voy a ir al cementerio a buscar plomero, y aunque lo encuentre y sea de los mejores, no me va a venir a ayudar. Pero ahí, espiritualmente estábamos muertos. Y la gente tiene que comprender eso. Nadie viene a Cristo de una vida, venimos de muertos y Cristo nos da vida. Y dice, en esto anduvimos antes, en la muerte, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esto es todos, está hablando de todos nosotros. Conforme al príncipe de la potestad del aire, al diablo, en pocas palabras, vivíamos en conformidad al diablo, aunque lo aceptáramos o no lo aceptáramos. Éramos siervos del diablo, y alguien me dijo, yo ni creía en el diablo. Dice, no importa. El diablo no te molestaba, el diablo no te hablaba. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que él quería. Es cierto, aunque lo crea o no. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes éramos desobedientes a Dios, ahora somos obedientes. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne. Oiga, de allá venimos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nosotros nos dejábamos llevar por la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne. El que diga que no miente, no aprecia lo que Dios hizo por nosotros. Y dice, no solamente de la carne, también de los pensamientos. Oigan, nuestros pensamientos y la carne andábamos mal, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes estábamos muertos, ahora tenemos vida, y vida en Cristo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, a no olvidar, estábamos muertos, ok, en nuestros delitos y pecados.
y seguíamos la corriente de este mundo. No podíamos distinguirnos de ellos, aunque había judíos y había cualquier religión que había, pero sin Cristo seguíamos la corriente del mundo. Y lo hacíamos en conformidad al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Y también vivíamos en los deseos de nuestra carne y vivíamos en acuerdo a la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora, por misericordia, porque no merecemos, y por amor y por gracia somos salvos, porque nos dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y lea bien, porque en este capítulo y en muchas cartas dice en Cristo, por Cristo, para Cristo, etcétera, etcétera. O sea, remueva a Cristo y regresamos a estar muertos sin Cristo. Eso nos dice aquí, nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y eso lo repite como 3 veces aquí. Juntamente con Él nos resucitó. Cristo cuando fue a la tumba nos representó, en la tumba representó el estado en que estábamos. El muerto no puede servir, no puede cantar, no puede alabar, no puede testificar nada. Y Dios, cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él a una vida nueva. Como Cristo resucitó a una vida nueva y eterna, glorificado, un día nosotros vamos a completar la salvación nuestra cuando recibamos cuerpo glorificado. Pero mientras, juntamente con Él, somos resucitados. Esto quiere decir todos. No está hablando más de uno y que otro. Y luego dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Solo creer. Aquí nadie hizo nada, nadie dio nada para ser salvos. Solamente creyó. Creyó que Cristo murió por nosotros. Y todos hicimos lo mismo, así que ¿por qué nos vemos unos a otros como superiores? Si todos estamos aquí por la gracia y por la fe en el mismo Señor. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Si hay obras, son las que Dios ha preparado para nosotros. Estábamos muertos, ahora vivimos, pero vivimos por medio de quién, en quién y para quién. Cristo. Vamos, ahora que somos vivos, nos hace un cuerpo en Cristo. Antes estábamos lejos. Y vuelve a repetir antes de Cristo, porque aparentemente hay algo de conflicto en la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a Efesios capítulo 2, verso 11 al 12. Y si alguien me hace el favor de leerlo. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. ¿En qué tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo? Este es el estado en que nos encontrábamos si no somos judíos. Y es probable que los gentiles, porque los judíos los atacaban, porque Jesús nació judío y vino de la tribu de Judá y todo eso, y porque Moisés les dio los mandamientos a la nación de Israel, quizás se presentaban como superiores a los gentiles. Los gentiles aprovechaban, dice, sí, pero nosotros no crucificamos a Jesús, ustedes lo hicieron. Pablo aquí está hablando con nosotros los que no éramos judíos y dice, acuérdense que como gentiles ustedes en cuestión a la carne estábamos llamados incircuncisiones por los judíos, pero esa circuncisión era hecha por mano, no era hecha por Cristo. Y luego dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo. Reconozcan eso, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban.
Pero ahora, ¿cómo estamos? Lo contrario a esto, ahora somos ciudadanos juntamente con Israel, y es lo que vamos a leer. Ahora, antes estábamos lejos, ahora estamos unidos con los judíos. Los judíos no pueden criticarnos y nosotros no podemos criticar a los judíos. Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 13 al 18. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí está buscando reconciliar y eliminar todo lo que existía antes entre gentiles y judíos. Y los judíos cometieron el error de olvidarse que Dios los había llamado a hacer luz a todo el mundo. Y no sé si se acuerdan, pero en cuestión del templo, para cuando llegamos al tiempo, al tiempo de los tiempos de la iglesia, vamos a decir que este es el templo. El templo estaba dividido entre el lugar santísimo, que es y el lugar santo. Afuera había el altar, había el lavandero y luego había una separación. Pero afuera de esta separación había la corte para los judíos, había la corte para las damas judías y luego había la corte para los gentiles. Por consecuencia de esta distinción, y si usted va a Israel hoy en día, en la muralla del lamento, que es la muralla del templo de aquel entonces, o sea, al otro lado de ese lugar estaba el templo, ahora está el templo de los musulmanes. Aún en la muralla, la área más cerca al templo está reservada a los varones y las demás a las damas. Cuando fuimos a Jerusalén, mi esposa tuvo que ir acá y yo tuve que ir aquí. Y hay un lugar aquí cerrado. Y una vez una pareja de Europa querían entrar. Y los detuvieron y los separaron. A la mujer no puede entrar aquí. Porque el hombre, lo que está diciendo Pablo aquí, esto está eliminado. Ya los gentiles, porque a mí me dejaron entrar y yo no soy judío. Bueno, dicen que soy por el apellido, pero nunca he sido judío en práctica. Pero nos dice aquí, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Está hablando de los gentiles aquí, pero también está hablando con las mujeres que estaban lejos. Está hablando de las mujeres judías y de nosotros que estábamos lejos, distanciados del lugar santísimo. Nos dice ahora, porque por medio de Él, que es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no necesitamos sumo sacerdote, ya no hay cortes, ahora todos entramos aquí, por el mismo Cristo y por el mismo espíritu. Lo que quiere Pablo es eliminar todo lo que existía. En Cristo no hay raza. No hay nacionalidad. No hay que yo soy más educado que ustedes tontos y esto y aquello. No tiene nada que ver con la educación. Lo que pasa es que aún el más educado, el millonario y el más pobre y el que me andaba mendigando están igual de muertos en sus delitos y pecados. Pero ahora en Cristo han recibido vida. En Cristo ha eliminado todo que ha hecho, como nos dice en el verso, es por la sangre de Cristo.
que Él es nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su propia carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y luego dice, matando en ella las enemistades. Hoy en día en muchos países sigue habiendo esta distinción entre varones y damas, porque consideran a las damas inferior que los varones. En Cristo no es así, porque Cristo murió por la mujer como murió por el varón. Derramó su sangre para la mujer como derramó su sangre para el varón. Así que no debe de haber que son menos o son más. Tendrán sus limitades, pero no importa. Todos recibimos la misma vida que es Cristo, recibimos la misma eternidad. Nos ha hecho de dos un pueblo, un cuerpo. Así que eso ya debe de ser cuestión del pasado. Ahora vamos al último punto, porque ya estamos en un cuerpo en Cristo. Ahora, este cuerpo, vamos a considerar que el cuerpo de usted representa la iglesia. Y el cuerpo consiste de gente de todas nacionalidades. En este grupo aquí tenemos como 11, 12 nacionalidades. Ahora somos un cuerpo. No importa de qué parte del mundo venimos. Somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque venimos por la sangre y por el cuerpo de Cristo. Estamos aquí, no debe de haber distinción. A mí me da tristeza cuando veo una iglesia y entro en la iglesia y está lleno de argentinos, por ejemplo. O voy a otra iglesia y está lleno de mexicanos y casi no hay otra raza por ahí. Me encantan las iglesias que son multiculturales y multirraciales, porque es un Cristo. Ahora, sí puede haber distinción entre idiomas. Por ejemplo, hay gente que solo entiende francés. Ni modo de que vengan aquí porque se van a quedar. Y no tengo ningún traductor. Entonces, por cuestión de idioma quizás nos podemos distinguir para poder comunicarnos. Pero esa es la única razón. Ahora somos conciudadanos, ciudadanos de la familia de Dios. Vamos a leer el subpunto, somos conciudadanos, que quiere decir que somos juntos. Quizás no nacimos, pero ahora en Cristo somos, y además, permítame preguntarle esto, ¿los judíos nacen cristianos? No. Físicamente no. Ellos tampoco nacen cristianos, ni los gentiles nacen cristianos. Tanto judíos como gentiles nacimos de nuevo en Cristo y criatura nueva en Cristo. Bueno, Efesios capítulo 2, verso 19 al 20. Si alguien me hace el favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ok, qué triste que si este país fuera cristiano, el gobierno reconociera los cristianos que entran en la frontera. No hubiera tener que ir a la migra y tener que llenar papel y tener que calificar, porque la calificación, ¿quién es para los gentiles? Es Cristo. Ahora, si entra alguien y él cree en Cristo, no importa de dónde viene. Si el país de veras reconociera a Dios como el Dios de este país, porque dicen Dios confiamos, no hubiera fronteras. No sé si me están entendiendo. Ahora, dice aquí, éramos extranjeros y advenedizos. Ahora somos conciudadanos de los santos. El momento que yo nací de nuevo, que yo me convertí a Cristo y empecé a seguirlo, ya soy conciudadano con los santos. Oiga, no tuve que pasar ninguna migra, llenar ningún papel, comprobar esto y que lo otro. Cristo era la prueba. La sangre y el cuerpo de Cristo, y le puedo decir a cualquier persona, porque cuando yo empecé a pastorear me invitaron a predicarles a unos pastores y les prediqué de este pasaje.
Y les dije, porque ellos, la iglesia donde me pastoreaba yo, era el pastor de latinos. Y ellos, el argumento era que los latinos deberían tener su propia iglesia. Cuando yo prediqué esto, muchos de los pastores, dice, yo nunca había visto, dice, y me da tristeza que usted sea pastor por más de 30 años. Y hermano, yo lo dije a voz alta, y lo dije delante de todos los pastores. Me da vergüenza que usted, siendo anciano en el pastoreado, y apenas está descubriendo lo que la palabra de Dios dice, cuando solo hay un Salvador. Y solo hay una sangre y un cuerpo que murió por todos, lo celebra en la Santa Cena. Y usted haciendo distinción entre los latinos. Oiga, el Señor se me enojó, pero yo ya estaba enrabiado ahí. Dice, venga lo que venga, le doy el otro cachete para que me pegue. De repente agachó la cabeza, gracias a Dios, y empezó a llorar. Dice, gracias. Apreció lo que había dicho. Le dije, no me aprecies a mí, aprecia a Dios, porque yo solo repetí lo que está aquí. Pero esto es lo que dice, mire, extranjeros antes, ellos querían mantener los extranjeros como si fueran cristianos de segunda ciudadanía. Aquí no dice eso, con ciudadanos. Juntos tenemos la misma nivel de respeto como ciudadanos del reino de Dios, como súbditos, y dice, de los santos y miembros de la familia de Dios, aunque te gusten o no te gusten, es mi hermano. ¿Cuántos de ustedes escogieron a sus hermanos? ¿Verdad que nadie? Pero Dios sí. Ahora los hermanos en Cristo, ¿quién los escogió? Pues Dios. ¿A usted le va a decir a Dios a quién le gusta y a quién no le gusta? No debemos. Eso es lo que está diciendo este estudio. No podemos ser selectivos. Oiga, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ellos, por medio de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles, recibimos el Evangelio. Y la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, quiere decir que todos nosotros somos parte del edificio. Oiga, qué extraordinario. Elimina todo racismo, hermanos. Debe de eliminar todo conflicto. Eso es lo que está queriendo decir. Cuando dice nueva vida en Cristo, está hablando de algo revolucionario. Vamos a leer el verso 21 al 22. El edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! Ahora, si somos morada en el Espíritu individualmente y somos templo del Espíritu Santo, ¿quién es alguien que puede decir, tú siéntate allá? Porque hermanos, he predicado en iglesias donde no me acuerdo dónde ponían las hermanas, a mano derecha o izquierda. Ah, no, usted estaba acá y yo me senté acá. Y querían separarme. Y yo vine y me senté con mi esposa. Y yo creía que cuando volteé y miré, todos los varones acá y me estaban diciendo, dice, yo soy cabezón, ahí me iba a quedar. Y ahí quédese, pastor. Ahora ya no se sientan juntos. Digo, ahora se sientan juntos. Ya no, se separan, según las fotos que he visto en la iglesia. Pero vea, aún en nuestros días, seguimos haciendo distinción a veces. Qué triste. En una iglesia, los que no son cristianos se sientan atrás. Y en otra iglesia es bautista. Los que no son cristianos los traen al frente, los asientos de honor. Y los que son cristianos entregan el asiento de honor a los que no son cristianos, para que esté más cerca a responder al altar. Digo, debemos de procurar al que no es cristiano y al que es cristiano, pero el que no es cristiano puede llegar a ser cristiano. Eso nos dice aquí, en quien todo el edificio, bien coordinado. ¿Quién lo está coordinando? Yo no, usted tampoco. Usted no le añade instrucciones a Dios cómo edificar el edificio. Las mujeres acá, los varones acá, los mexicanos allá porque son ladrones y los hondureños aquí porque son buena gente. No. Hermano, fue la misma sangre y el mismo que... Regáñala. Pero hazlo ahorita que estoy aquí, porque... Eso dice, para ser
todos, para hacer un santo templo donde habita Dios. Dios hace morada en nosotros, nos convierte en templo del Espíritu Santo individualmente y luego juntos un templo de Dios, morada. Dios quiere vivir entre nosotros, en nosotros. Eso es increíble. Eso, ¿quién soy yo para decirle a Él, donde mora Dios, que eres diferente a mí? O eres más bajo que yo. Oiga, qué tontos seríamos. ¿No creen? Vamos puestos de pie. Y denle gracias al hermano Marcos porque me limpió. Quiere decir que lo han entrenado bien a limpiar. Ay, Divino Padre, perdónanos que seguimos viendo defectos. Pero ayúdanos a reconocer, Señor, que estamos aquí y recibimos vida. Recibimos redención y por tu misericordia, por tu amor y por tu gracia somos uno en Cristo. Y la última oración, Señor, antes de ser crucificado fue que seamos uno, así como tú y el Padre uno son, Señor. Y anhelo, con la ayuda de tu Espíritu Santo, que lo logremos. Para cuando Cristo aparezca en las nubes y oiga la trompeta, se levante una iglesia donde no hay diversiones, solo hay conciudadanos, salvos por la misma sangre y el mismo cuerpo, y estando unidos en Cristo. Apreciamos, Señor, esta unidad y la perseguimos. Solo ayúdanos. Aún entre sexos, Señor, entre mujer y hombre, que se destruya esa barrera que existe, que nos valoremos. Sí, obviamente tiene que haber liderazgo, Señor, pero tú lo determinas y has determinado al varón en casa, al pastor en la iglesia, pastor, apóstoles, como predicó la hermana Esperanza Arroba. Ahora queremos serlo en público y en la iglesia y en todo tiempo, con tu ayuda. Y bendice la ofrenda que estaremos recogiendo en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.